Desde los Estados Unidos, por radiogirón.net. Está sonando. Vamos a ver si es que complaces a alguien, a Rolando, con el Toro Barroso. Encantado. Es una canción muy linda, ¿no? Te cuento yo que era uno de los ritmos una de las canciones que más bailaba cuando yo era joven. Curioso, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Me acuerdo que en mi grado, en la casa de campo, en la casa de San Gerardo, donde teníamos la propiedad, bailamos en mi grado. Y bailé el Toro Barroso no menos de unas 5 veces en la sala grande de mi padre, de un lado para otro. Me encantaba bailar, ahora ya menos por las cuestiones del físico, ¿no? Pero en realidad una canción hermosa nuestra, que no hay fiesta ecuatoriana en la que no se baile esta canción. Claro. Y hoy puedes estar haciendo bailar a unos cuantos por Wilson ahí. Hernández bailó en el grado 5 veces el Toro Barroso. Como ya han pasado los años, ahora va a bailar 4 veces el Toro Barroso. Bien. 4 más. Sí, para mí es grato contarles algo importante. La música del Toro Barroso, que viene en ritmo de bomba, la compuso un fotógrafo quiteño. Se le llamaba Hugo Cifuentes. Fotógrafo. Entonces, imagínense, un fotógrafo hizo la música y un músico hizo la letra. Al revés. Ese músico que hizo la letra se llamaba Luis Alberto el Potolo Valencia. El gran Potolo Valencia. El cantor del Ecuador, el cantor de Quito. Sin más palabras, vamos a bailar desde Radio Girón, desde los estudios de don José Villa, con el acordeón propiedad de Radio El Girón. Les dedico el Toro Barroso. Saquen el pañuelo y agarren a su pareja. Bailamos. Fabuloso, fabuloso. Espero que alguien haya bailado y si no han bailado, que por lo menos hayan sentido que el cordón umbilical nos volvió y que estamos conectados con nuestra tierra, con la madre tierra. Fabuloso, Paquito. Bailamos, Paquito.
Paco, bravo, bravo, bravo. Si acaso la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo, porque para ello bastas tu voz y no te tocan al morir el sol, al morir el sol. Paco, querido, muchísimas gracias. Por favor, tus palabras finales para esta afortunada audiencia. Gracias amigos por haber sintonizado Radio Girón. Felicitaciones a su propietario gerente desde los Estados Unidos, la ciudad de Denbury, como lo es don José Villa. Háganse amigos de José Villa, él es un hombre muy generoso. Ahorita están en una promoción de estos micrófonos pequeñitos para todos los oyentes de Radio Villa, una docena de micrófonos de altísima tecnología en todo el Ecuador y en todo el mundo y sobre todo en el Azuay. Muchas gracias mi estimado amigo don Wilson Hernández, Paco, un honor, hombre un honor ilustre que se ha ganado el cariño y el respeto de todos los habitantes de los Estados Unidos, en especial de Denbury. Mi corazón, mi gratitud para ustedes. Hasta pronto, felicidades. Gracias, Paquito, por el privilegio de tenerte aquí con nosotros. Amigos, hasta siempre. Así suena mi acordeón con cuerdas y maracas por radiogirón.net, la emisora del ecuatoriano ausente.